El truco de taller para saber si ya estamos preparados para conectar nuestra tarjeta electrónica a la red eléctrica es el siguiente. Bien, lo primero que tenemos que saber es identificar dónde tenemos el varistor. La mayoría de tarjetas electrónicas, el varistor se va a encontrar cerca de la entrada de alimentación. Aquí, si nos podemos fijar, tenemos lo que es la entrada de alimentación, tenemos fusible y tenemos un elemento que vemos que está recubierto con una funda de goma. Aquí tenemos otro elemento que vemos que es muy parecido a este, de color negro, y tenemos distintos elementos antes del puente rectificador. Aquí, si nos podemos fijar justo debajo de lo que es el componente, vemos que pone VA101. Ya sabemos que este es el varistor. En otras ocasiones podemos encontrar lo que es el varistor, que no incluye lo que es la funda esta, y en la misma tarjeta también nos vamos a encontrar otro componente, normalmente de color negro. Ahí podemos ver en la tarjeta que pone TH101, entonces ya sabemos que esto no es el varistor. El varistor también se le suele denominar VDR, resistor que depende del voltaje. Normalmente suele llevar esta funda protectora, ya que si tenemos un problema con este componente tiende a explotar. Aquí, si nos fijamos en esta otra tarjeta, vemos este otro elemento que es un varistor. Aquí podemos ver que es de color amarillo, ya que los podemos encontrar de distintos colores. Vemos que está también cerca de la entrada de alimentación, fusible, la entrada de alimentación, varistor. ¿Y cómo sabemos que este es el varistor? Aquí podemos fijarnos que tiene una V aquí, y vemos que la tarjeta está cortada aquí en el medio. Si vemos el destornillador por la parte de abajo, vamos a encontrar una numeración en el propio componente. Este es 14N511R. Vamos a encontrar distintos valores de varistor. A la hora de sustituir un varistor es importante saber la numeración que traen de fábrica para colocarle otro varistor de las mismas características que se adapte a las características originales del componente. Bien, para poder analizar el varistor por la zona de las pistas, lo primero que vamos a hacer es descargar los condensadores. Yo lo voy a descargar con la herramienta que hicimos en el canal. Bien, ya que nos aseguramos que los condensadores están descargados, vemos que tenemos aquí nuestra alimentación. El primer punto me tiene que dar con el varistor. El varistor, si nos fijamos, lo tenemos aquí, son este y este. Estos dos son los del varistor. Entonces, el primer punto me da con el varistor, el segundo punto me tiene que dar con este lado del fusible, me tiene que dar al otro lado del fusible. Nos situamos aquí, vemos que tenemos dos jumper, me tiene que dar con primero el jumper, me tiene que dar después del jumper. Estos cables que vemos aquí son jumper, aquí tenemos 1, 2, entonces vimos que este me da con el principio del fusible, luego me da a la salida del fusible, me da a la entrada del jumper, me da a la salida del jumper. Este elemento que tenemos aquí es el termistor, entonces me tiene que dar aquí a la entrada del termistor, me tiene que dar a la salida del termistor, nos da con el condensador y ya nos da aquí en el varistor. Si tocamos aquí en el condensador, probablemente sí que nos pite un segundo y se calle, ahí, pero aquí sí que ya no nos va a pitar. Visto de otra manera, si yo pongo una punta aquí y otra de este lado del varistor, me va a dar continuidad. Y si pongo la punta aquí y toco este otro lado del varistor, también me va a dar continuidad. Pero entre el propio varistor no me va a dar continuidad.
cómo sería la situación si nos encontramos con un varistor dañado y por qué se nos dañó el varistor. Normalmente cuando se daña el varistor es porque tuvimos un pico alto de tensión, bien ocasionado por un rayo o por una subida de tensión, y lo que va a ocasionar, si ocurre esto, es que el varistor baje su resistencia hasta tal punto que la resistencia entre este punto y este prácticamente sea cero. Con lo cual, si aquí tenemos una resistencia casi cero, que lo que nos va a producir es un cortocircuito entre la línea y el neutro, al producirse este cortocircuito va a saltarnos el fusible. Pero no solo nos puede saltar el fusible, sino que al producirse este cortocircuito en el varistor, algún otro elemento que tengamos delante del varistor también se pudo haber dañado. Entonces, la situación que vamos a tener aquí es un varistor que cuando lo midamos con el tester nos va a dar continuidad. Pero en el fusible ya no nos va a dar continuidad, ya que el fusible en ese instante estaría cortado. Pero no solo llegaría con sustituir el varistor por otro en buen estado y el fusible en buen estado, ya que si delante del varistor tenemos componentes que estén en cortocircuito, en el momento que colocamos un nuevo varistor y un nuevo fusible, lo más probable es que el fusible se vuelva a fundir. El truco de taller para saber si ya estamos preparados para conectar nuestra tarjeta electrónica a la red eléctrica es el siguiente. Aquí, como podemos fijarnos, en el caso de que se nos fuera el varistor, el fusible este debería de estar cortado. De todas maneras, es importante que si vais a hacer esta prueba, retiréis el fusible. Bien, ya que retiramos el fusible, retiramos el varistor dañado y colocamos un varistor en buenas condiciones, nos aseguramos de que la tarjeta no tenga ningún otro corto, conectamos la tarjeta a la red eléctrica y en el lugar del fusible colocamos un foco, en este caso es de incandescente para 220-230 voltios, 25 vatios. Entonces, en el momento que se encienda la tarjeta a la red eléctrica, la bombilla va a hacer un pequeño flasheo y se va a apagar. Eso nos indica de que todo estaría ok a la hora de conectar nuestra tarjeta a la red eléctrica. Si la tarjeta la tenéis conectada en el equipo, lo ideal es sacar la tarjeta del equipo y hacer esta prueba fuera. Conectamos la tarjeta a la red eléctrica, ya nos aseguramos de que colocamos un varistor en buenas condiciones, retiramos el fusible y nos aseguramos también de que si hubiera algún corto delante del varistor, de tenerlo ya solucionado. Y encendemos. Ahí, como vimos, la bombilla se encendió por un instante y se apagó. Todo nos indica de que la tarjeta está preparada para retirar el foco y colocar un fusible. En el caso de que aún persista el cortocircuito, nos lo va a detectar la bombilla. Cuando lo conectamos a la red eléctrica, se va a encender a su máxima intensidad y no se va a apagar hasta que solucionemos el problema. Así que, chicos, si te gustó el vídeo, manita arriba, like, compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribirse al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga, chicos, chao.